Nahuel Altieri, que es abogado laboralista, como Lorenzo Gigó, que es economista, nos van a ayudar a entender qué se va a discutir. Porque muchos dicen, che, vamos a tener que elaborar, ayer lo tratamos y generó mucha repercusión. 12 horas, ya no hay más indemnización, cómo serán los contratos, esto de la productividad. ¿Está Sturzenegger? A ver. Sturzenegger dijo, a ver. De trabajar más horas, no sé de dónde salió, me parece que es, viste, como esas cosas que van tirando, viste, como para hacer ruido, te digo, nunca lo escuché, nunca lo vi en ninguna, o sea, ojo, ahora que, digamos, se estaba discutiendo eso, van a tirar de todo, pero siempre, digamos, el tema ese de la campaña de asustar, etcétera, que las cosas que decían de Javier, acá me parece que es encontrar acá hay muchísimos argentinos que no tienen trabajo. Hay muchísimas empresas que no pueden cumplir con las condiciones de la formalidad, que tenemos que permitir que lo hagan. Además, la condición inexorable imprescindible para encarar una reforma previsional. No hay que darle mucha bolilla a todo lo que ande circulando por ahora, porque no hay que esperar a que esté la propuesta que hace el gobierno de las obras, etcétera. Es un disparate. Además no sé dónde sale, porque nunca en las discusiones lo escuché siquiera. La premisa es que algo hay que hacer en materia laboral porque el laburo no crece ni mejoran las condiciones. O sea, que algo hay que hacer. Teniendo en cuenta qué es lo que hay que hacer, ¿cuál es tu mirada? Bueno, ¿hay que modernizar las leyes de trabajo? Sí, porque hay cuestiones que han quedado de los años 74, 75, lo mismo de los convenios, pero eso no implica desproteger al trabajador, hay que mejorar cuestiones respectivas a la digitalización. Déjame aclarar esta cuestión de las horas que dice Sturzenegger. No es que la gente va a trabajar todos los días 12 horas, pero sí están poniendo en el texto que hemos tenido acceso la posibilidad de que las empresas compensen horas con un banco de horas. Es decir, si una persona trabaja un día 10 horas, al otro día trabaja 6, en el régimen actual cobraría 2 horas extras. En este nuevo régimen de banco de horas compensables no cobraría extra, compensaría. Ese proyecto, recordemos que no es, entiendo que no es del gobierno, Hay dos. Tenés uno de Romina 10, que es el presentado antes de las elecciones, que refrita todo lo que es el DNU 70/23, que está hoy en la Corte a espera de que la Corte resuelva porque la Cámara del Trabajo lo declaró inconstitucional por sus formas. Y después ahora, ayer, a las 11 de la mañana, circuló un proyecto mucho más amplio que al de Romina 10 le suman limitación de la huelga, trabajo de plataformas, eliminación de los colegios profesionales, reforma de la ley procesal laboral y otros aspectos mucho más ambiciosos, flexibilizadores del proyecto de la diputada Romina 10. Desde el punto de vista económico, ¿hay que hacer una reforma y cuáles serían los...? Porque algunos también hablan, así como de las horas, de las indemnizaciones, ¿no? Como un concepto, o de lo tributario, que pesa tanto sobre los proyectos, sobre los nuevos proyectos para la contratación de empleo. Sí, creo que hay que pensar primero que para que haya creación de empleo tiene que haber crecimiento e inversión. Y ahora sí hay un punto, eso digo es insoslayable, claro, ¿no? Más allá de la legislación. Si no hay nada, no se puede corregir nada. Sí hay un punto importante en el tema de la formalidad. El empleo formal en la Argentina hace más de 10, diría 12 años que está estancado. Y eso impacta también en el sistema previsional porque hay menos los aportantes que trabajan y con esto después se paga a los jubilados, no está aumentando. Entonces ahí sí hay un punto que te está marcando, bueno, no solo hay un problema en la creación de empleo, sino además hay un problema en la creación de empleo formal. Hemos visto crecer en paralelo sí mucho el monotributo, digamos que son formas de contratación, no digo en negro, pero grises o que tienen menos carga tributaria. Entonces me parece que es el momento de unificar, actualizar, pero insisto, también crear oportunidades de trabajo, porque no solo hay que tener una legislación acorde, sino además obviamente tener una economía, ¿no?, que se expanda, que no es lo que está pasando en la actualidad. Gabriel, desde el punto de vista político, ¿te imaginás que puede haber acuerdos? El gobierno tiene un envión, que son las elecciones y el empoderamiento, justamente de cara a lo que va a plantear en el Congreso. Bueno, el desafío y la oportunidad está, me parece que por lo menos está el planteo desde el gobierno, que incluso dice voy a viajar a 2 provincias por mes. Me parece que por lo menos hay una nueva impronta, una nueva lógica. De ahí a llegar a los acuerdos siempre es complicado, ¿no? Y sobre todo en reformas tan importantes que llevan tantas décadas en Argentina intentando hacerlas y promovidas por distintos gobiernos. Entonces me parece que el gobierno tiene la oportunidad, sí, lo está haciendo en Fortaleza, por supuesto, después de haber tenido un muy buen resultado en octubre. Pero vos sabés que en Argentina, en los detalles, aparece
el diablo y se complica muchísimo después transitar los grandes acuerdos nacionales en cualquiera de las temáticas que se les ocurra. Nahuel, ¿cómo debería implementarse desde el punto de vista legal, ¿no? Vos como hombre del derecho laboral? Bueno, tenemos que tener en cuenta que existe normativa nacional, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que por ejemplo para hablar de una cuestión, salarios dinámicos, dice, se va a poder subir o bajar en base a la productividad. Eso ya está del año 57 incorporado a nuestra Constitución. ¿Y por qué no se aplica? No se aplica porque habla de participación en las ganancias, con control de la producción y colaboración en la dirección. Entonces, imagínense un empleador de una pyme si va a estar dispuesto a abrir los libros para mostrar cuándo gana más y cuándo gana menos para en función de eso subirlo o bajarle el sueldo a un trabajador. Lo veo bastante difícil. Hay que ver en empresas más grandes, donde, por ejemplo, las que cotizan en bolsa, tienen esos números bastante públicos, pero en las más chicas va a ser más difícil. Yo creo que sí hay que tener en cuenta que no es lo mismo el costo de vida de Jujuy que de la ciudad de Buenos Aires para establecer el valor de un salario, pero hay que tener en cuenta también que hay pisos mínimos de orden público establecidos en las leyes, en los convenios colectivos de trabajo, que hay que respetar. Y si se vulneran, puede haber conflictividad, puede generar más inseguridad jurídica. ¿Y esto de la indemnización acotada? Bueno, eso es un proyecto que venía hace largo tiempo. Hay dos sistemas. Uno es el de fondo de cese, que establece que ustedes, para hacerlo bien interesante para la gente, Sturzenegger retó a los empresarios que les dijimos, les dimos la posibilidad con la ley base de que negocien, de que redefinan el contrato y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque le implica para el empleador, que es un buen empleador y que no tiene despidos, no tiene rotación, un costo adicional por cada trabajador de un 8%. Entonces va a decir, ¿por qué tengo que pagar un 8% más si yo no tengo gastos indemnizatorios, sino despido? Entonces hay que ver para cada caso en particular y para cada actividad cuándo va a ser aplicable este sistema o no. Y la otra cuestión es que pretenden reducir en este nuevo proyecto el tope indemnizatorio a un máximo de 10 salarios. Es decir, que las personas que tienen más antigüedad se les vería reducida la posibilidad de cobro y eso colisiona con derechos adquiridos. Bueno, Lorenzo. Bueno, quiero sumar algo muy importante en materia económica, que además de avanzar en las sesiones extraordinarias, en las reformas estructurales, ¿no? De la que estamos hablando, la laboral, que se apruebe el presupuesto. Hace mucho que la Argentina no está con... Un enorme desafío. Sí, primero, por eso digo, me parece que primero es el presupuesto, digo, ya no podemos estar haciendo prórroga de prórroga de prórroga. Sí, bueno, está planteado ese ahí, ¿no? punto, y después las reformas estructurales, y es interesante también que lo laboral está, insisto, muy vinculado a lo previsional, sobre todo por este número importante de los trabajadores asalariados formales, que son los que principales aportantes para después el pago de las jubilaciones, ¿no? Gabriel. Sí, el desafío es que estas políticas, digamos, y sobre todo las reformas, tengan ciertos acuerdos que sean bipartidistas, como se diría en Estados Unidos, o política de Estado, para que sean sostenibles en el tiempo y se generen con amplias mayorías y después no estemos entrando otra vez en las mismas discusiones en materia, sobre todo en materia que tiene que ver con la relación económica del trabajo. Y le pido muy breve a cada uno, ¿cuánto de la reforma laboral está atado a la reforma tributaria? Porque de nuevo, si un nuevo proyecto laboral, además del costo laboral, tiene que pagar el costo impositivo de los mismos que tenemos hoy, parece difícil, viable, ¿no? Tenemos triple presión, los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, ingresos brutos, y los impuestos municipales, que en realidad son tasas técnicamente hablando. Como dijo Lorenzo, acá es muy importante el contexto económico, porque si el gobierno sobrevalúa el peso para llegar bien a las elecciones y abre indiscriminadamente las importaciones, vamos a tener más ejemplos como el de la cerámica Sanón, que quedaron 500 familias en la calle porque fundió precisamente por no poder competir con la invasión de productos importados. Entonces tiene que ver todo con un contexto, no solo con lo laboral.